Muy buenas mi gente, bienvenidos a otro video. Hoy estaré dándoles mi resumen y análisis de lo que fue la primera semifinal del Mundial de Clubes 2025. Partido que gana el Chelsea 2-0, un golpe de autoridad con dos golazos de Joao Pedro, el ex fluminense. El Chelsea llegaba como favorito tras eliminar al Benfica 4-1 en octavos de final y al Palmeiras 2-1 en cuartos de final. Mientras que el Fluminense había venido de vencer al Inter de Milán dando la sorpresa y al Al Hilal en cuartos de final 2-1. Después que tuvo una fase de grupos un poco regular, diría yo. El encuentro se jugó bajo una temperatura superior a 35 grados y alta humedad, un factor que condicionó el rendimiento físico de ambos equipos sin duda alguna. Vamos a hablar un poquito de lo que fueron las formaciones. El Fluminense salió con un 3-4-1-2, con Fabio como portero, Da Silva Oliveira, Thiago Silva y Santos como centrales, Guga por la derecha, René por la izquierda, Hércules y Bernal en el centro, Nonato un poquito más adelantado y John Arias y Cano en la delantera. Por su parte el Chelsea salió con un 4-3-3 con Marco Cucurella por la izquierda, Malo Gusto por la derecha, Adarabioyo y Chalobah como centrales, Sánchez un poquito más atrás el portero, Enzo Fernández, Caicedo y Palmer en el medio del campo y Neto por la izquierda, Nkunku por la derecha y Joao Pedro, el ex fluminense, como número 9, que hizo un gran partido, señores, y para mí se ha llevado la titularidad tan solo con este partido que hizo. Yo creo que le va a quitar la titularidad a Nicolas Jackson. Hablemos un poquito del desarrollo táctico y las jugadas claves de este inicio de partido. El Chelsea dominó el control del juego, abriendo espacios mediante la movilidad de Pedro Neto por la izquierda y Nkunku por la derecha. Y tan solo le tomó 18 minutos para anotar un gol. Y no solo fue un gol, señores, fue un verdadero golazo el de Joao Pedro. En su primera titularidad tras firmar día antes por el Fluminense. Fuera del área, un golazo con una comba, señores. Si no han visto el gol, por favor, véanlo porque fue un golazo. Le metió una comba de pie derecha en el ángulo superior derecho al portero. De verdad que fue un muy bonito gol. Algo que me gustó mucho de Joao Pedro es que no celebró por respeto a su antiguo club, el Fluminense. El Fluminense mantuvo su postura y unos minutos después hubo una gran jugada que tuvieron gracias a un despeje de Marco Cucurella que despejó sobre la línea, un disparo bastante peligroso y una falta de mano que era muy dudosa. Muchos dijeron que era penal, otros dijeron que no era penal. Para mí yo hubiese dado el penal, que le pegó al defensa central del Chelsea, Chalobah, en la mano, fue revisada por el VAR y después se anuló la posibilidad de la pena máxima a favor de los brasileños. Quitando eso, el Chelsea sostuvo el dominio delante del terreno y el dominio táctico, sin duda alguna. El segundo tiempo, el Fluminense se ajustó y trató de salir a buscar el partido. Yo creo que tuvieron muy mala suerte porque cuando estaban tratando de ir a buscar el empate, el Chelsea los agarró en la contra. Y en el minuto 56, en una transición letal que culminó el golazo de Joao Pedro, anotando desde el lado izquierdo más o menos la misma posición, pero le metió un misil, señores, que me la metió arriba en el postecito de la derecha y se ve como con tanta potencia pega en el poste y entra, que fue un golazo. Es que fueron dos golazos de Joao Pedro, señores. De verdad que fueron bastante buenos. Después del gol el segundo gol de Joao Pedro, prácticamente jaque mate. El Fluminense tenía que salir a buscar el empate. Sinceramente no tuvo muchas oportunidades. El Chelsea dominó el partido, hizo lo que quiso. Se empezaron a mostrar más jugadores. Empezó a entrar Nicolas Jackson, que lo pusieron de cambio. Nicolas Jackson, que sabe que no tiene la titular segura, entonces iba a buscar el gol. Nkunku iba a buscar el gol. Cole Palmer iba a buscar. Cole Palmer, que jugador, señores, daba pases, disparaba, se volvía loco. Iban 2-0 arriba y se volvían locos por ver quién es el que marcaba el tercero. Y cuando veían que no iba a entrar el tercero, se frustraban mucho. El Chelsea hizo lo que quiso y al final el Fluminense no le dio. Terminó entrando un jugador que a mí me gusta mucho, que es en mi selección, Soteldo, pero no hizo prácticamente nada. Solamente un par de centros que pudieron haber sido peligrosos, pero ahí se quedaron en pudieron, porque de verdad que el Fluminense no pudo responder. Me gustaría destacar el rendimiento de Joao Pedro en este partido. Sin duda alguna el MVP del partido, la figura máxima, su velocidad de adaptación a este partido, su olfato goleador y su técnica para marcar un doblete letal en su debut, señores, en su debut competitivo vestido de blue. Destacaron este partido, lo cual hizo que se ganara el MVP, sin duda alguna.
Otro jugador que me gustaría destacar es en defensa el lateral izquierdo del Chelsea, Marco Cucurella. Me parece que fue un jugador bastante clave con su intervención ante una clara ocasión, mientras que el portero Robert Sánchez recibió críticas por su inseguridad en momentos puntuales del juego. Otro jugador que me gustaría destacar del Chelsea, Moisés Caicedo, señores. El ecuatoriano, qué jugador, Dios mío. Los pases que mete, el físico que tiene, de verdad que jugó bastante bien. Lo único es que al final del partido parece que se lesionó. El Chelsea ya se había quedado sin cambios, entonces tuvo que más o menos volver a entrar en los minutos finales. Yo siendo él a lo mejor ni hubiese entrado porque ya el partido estaba prácticamente liquidado, lo que quedan en un par de minutos. Pero bueno, terminó cojeando ahí en el campo. Ojalá se recupere Moisés Caicedo porque me parece un excelente jugador en el medio campo, un jugador vital para este equipo del Chelsea y sus aspiraciones de querer ganar la Copa. Porque si le va a tocar el Paris Saint-Germain o el Real Madrid, y el Chelsea necesita de Caicedo y de Fernández. Necesita de Enzo y Caicedo. No solo Enzo, no solo Caicedo. Si Caicedo no está, se le complican muchísimo las cosas. Y bueno, el tridente ofensivo, lo que fue Neto, Nkunku y Joao Pedro, que ofreció una gran variedad de jugadas. Nkunku y Jackson desperdiciaron muchas oportunidades claras en el segundo tiempo para aumentar la ventaja, pero igualmente el Chelsea le pasó por arriba al Fluminense. Bueno, señores, con esta victoria el Chelsea se convierte en el primer finalista de este nuevo formato mundialista y asegura un premio mínimo, señores, escuchen, un premio mínimo estimado entre 30 y 40 millones. Y el premio puede ascender a 97 millones de euros si ganan el título. Creo que en dólares es como 120. En la final del 13 de julio jugarán contra el ganador del Paris Saint-Germain o el Real Madrid, que jugarán mañana. Que, señores, eso va a ser el partidazo. Por favor, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Si no lo pueden ver, si están en el trabajo, donde sea, no sé, conéctense a un audífono y pongan la radio, qué sé yo, porque de verdad que va a estar demasiado bueno ese partido. La condición climática dejó en evidencia la falta de adaptación del calendario. Un partido en pleno calor, porque estamos en verano aquí, en un estadio sin techo, lo cual es para criticar, sinceramente, porque los jugadores no pueden. Yo creo que los equipos europeos les ha costado muchísimo jugar aquí en Estados Unidos con el calor, y por eso es que varios equipos sudamericanos han aprovechado y han hecho un mejor papel. No le quiero quitar ningún tipo de mérito a los sudamericanos porque yo soy sudamericano, entonces qué bonito que ganemos contra los europeos, pero sí creo que les afecta mucho. Por ejemplo, creo que, y ustedes, señores, ¿qué pensarían ustedes si, por ejemplo, viene un equipo a ver España a jugar unos partidos, o Inglaterra a jugar unos partidos aquí en el Mundial el próximo año a esta hora con este clima, contra una selección, por ejemplo, una selección uruguaya o una selección argentina? ¿Ustedes de verdad creen que no sería posible que estos equipos ganaran ese tipo de partidos? A lo mejor sí, no tienen que jugar contra una Argentina, a lo mejor pueden jugar contra una selección como Paraguay o Ecuador, y yo creo que pueden perder esos partidos porque no están tan acostumbrados al clima y creo que se cansarían mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. Déjenme abajo en los comentarios su opinión. Para el Fluminense, a pesar de la derrota y haber quedado eliminado, hay que darles el mérito, porque yo creo que sorprendieron muchísimo haber llegado hasta semifinales. Es el único equipo sudamericano que llegó a esta instancia de semifinales. Si tú me hubieses dicho a principio de grupo, a principio en la previa, cuando se iban a jugar la fase de grupo, que de todos los equipos sudamericanos el Fluminense fuese el que iba a llegar más lejos, yo no te lo hubiese creído. Ahí están mis videos de mis predicciones, de mis cuartos de final, de mis octavos de final, de mi fase de grupo. Yo daba al Fluminense como el más débil, sinceramente. Yo daba al Flamengo como el más fuerte conjunto con el Palmeiras. A lo mejor incluso le daba más fe al Botafogo. Y miren, el Fluminense terminó siendo el equipo que dio la talla. Y los argentinos ni se diga que ni siquiera pasaron de fase de grupo. Así que un gran mérito para el Fluminense. Le viene bien, semifinales, se van a llevar tremendo dinero, muchísimo dinero se va a llevar el Fluminense. Vamos a ver qué pueden hacer y qué tipo de contrataciones podría hacer el equipo del Fluminense. Para mí, señores, este enfrentamiento fue una muestra del buen trabajo táctico y físico del Chelsea bajo Enzo Maresca. Creo que hizo un muy buen partido, ha tenido relativamente un buen torneo, y bueno, creo que esta actuación de Joao Pedro puede justificar los millones que se gastaron en él, pero nosotros ya estamos acostumbrados de que el Chelsea sea un equipo que gaste y gaste y gaste millones y compre absolutamente a Raimundo y todo el mundo. Pero esta
sí le fue bien, porque Joao Pedro, desde que entró, todo el partido jugó bastante bien y anotó 2 verdaderos golazos. ¿Ustedes creen que si no hubiese empezado Joao Pedro, hubiese empezado Nicolas Jackson o hubiese empezado Delap, el resultado hubiese sido el mismo? ¿Creen que esas jugadas que tuvo Joao Pedro las hubiesen anotado estos jugadores? No lo sé, creo que no. Creo que a lo mejor el partido hubiese estado un poco más cerrado. Así que bien por Joao Pedro, bien por el Chelsea, bien por Maresca. Vamos a ver cómo les puede ir en la final. Y con esto, señores, he llegado al fin de mi resumen y análisis del primer partido de semifinales del Mundial de Clubes 2025. Le decimos adiós al Fluminense y le damos la bienvenida al Chelsea a ser el primer finalista. Me muero de ganas de ver el partido de mañana y de ver la final, que creo que va a ser una muy buena final. ¿Será Chelsea-Madrid o será Chelsea-PSG? Déjenme sus predicciones abajo, señores, en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.